Matricización y modelización, la función matemática. En este tema vamos a ver unas relaciones de situaciones que se nos presentan cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones en la vida real. Específicamente vamos a hablar del experimento que desarrollamos por video, en el que observamos cómo se midió la masa de diferentes cantidades de monedas de 200 pesos. Entonces, de estas dos imágenes pues tenemos la masa de 10 monedas que pesaron 46,08 y la masa de otra cantidad de monedas que pesó 55,35 kilogramos. En el experimento se observó la medición de las diferentes masas y encontramos que había un número de monedas y que dependiendo de la cantidad de número de monedas, entonces la masa de las monedas iba aumentando. Entonces encontramos que hay una relación entre la cantidad de masa de las monedas y el número de monedas. ¿Qué tipo de relación es esa? Es una función. ¿Y qué es una función? Entonces miremos el comienzo de la presentación. Es una función matemática. Una función matemática es cuando nosotros tenemos dos o más magnitudes que se relacionan entre sí y que al variar una magnitud, la otra magnitud también varía. Entonces tenemos dos ejemplos acá. Uno es el de la junta de dilatación, en el que tenemos dos rieles. Los rieles al estar al ambiente externo están sometidos a temperaturas extremas en los países septentrionales. Entonces en invierno están sometidos a unas temperaturas bajo cero y en verano están sobre los 40 grados centígrados. Entonces, como el hierro es un material metálico, tiene la propiedad de dilatarse con la temperatura. Entonces en ese caso nuestro fenómeno natural es la dilatación debido a la temperatura, el cambio de la longitud de los rieles con respecto a la temperatura. A mayor temperatura, mayor longitud; a menor temperatura, menor longitud. Por eso es que se utiliza la junta de dilatación, para que los rieles en el verano no se vayan a estrellar. También encontramos el caso de esta roca, que es un imán y cuya atracción con respecto a los clips depende de la distancia. Entre más lejos, menos atracción, y entre más cerquita, más atracción. Entonces se puede decir que hay una función entre la atracción que sienten los clips con respecto a la distancia. En este caso de los rieles tenemos una función en que la longitud está relacionada con la temperatura. Entonces cuando tenemos magnitudes que están relacionadas entre sí, se dice que hay una función, que una magnitud es función de la otra. En este caso la longitud sería función de la temperatura, y en este caso la atracción sería función de la distancia. Entonces si el valor en matemáticas se dice que una magnitud es función de otra, una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Entonces en el caso anterior, el valor de la longitud depende de la temperatura, el valor de la fuerza depende de la distancia a lo que está el clic con respecto al imán. Aquí tenemos otro ejemplo. El área es un círculo que es función del radio, porque si tenemos esta ecuación, el área del círculo igual a pi por el radio cuadrado. Entonces cuando varía el radio, pues va a variar el área. Y la otra es la duración en tiempo de un viaje entre dos ciudades separadas a una distancia de 150 kilómetros. Entonces si el tren tiene una velocidad pequeña, pues se va a gastar un cierto tiempo, pero si la velocidad del tren es mayor, entonces el tiempo que se va a gastar para recorrer la misma distancia va a ser menor. Entonces hay diferentes tipos de funciones matemáticas. Ahora bien, para describir una función tenemos que hablar de las variables. Y vamos a llamar variable independiente y variable dependiente. Como nosotros estamos haciendo experimentos, la variable independiente va a ser aquella que nosotros podemos modificar o queremos modificar, o la que estamos modificando. Y la variable dependiente va a ser la variable que presenta los cambios en consecuencia de lo que pasa con la variable dependiente. Entonces aquí, cuando aumenta la temperatura, si tuviéramos un riel
y los colocáramos en un horno y el horno le hiciéramos variar la temperatura, podríamos medir la variación de la longitud. O pues en el exterior uno va midiendo la temperatura y va midiendo la longitud que tiene el riel. Entonces en ese caso la variable independiente de la temperatura y la variable dependiente de la longitud del riel. En este caso la variable que nosotros podemos que podemos modificar es la distancia. Podemos colocar el clip más cerquita o más lejos. Y la variable independiente va a ser la fuerza que siente el clip. Entonces si está lejos siente poquita fuerza, si está cerquita siente mucha fuerza. Pero lo que está haciendo que nosotros hagamos manipulación del experimento, aquí la variable manipulada por los científicos es la posición que tiene el clip con respecto al imán. En nuestro experimento entonces, ¿qué vimos? Que la magnitud masa de las monedas, así la llamamos masa de las monedas, es función del número de monedas, porque el valor de la masa de las monedas depende del valor de la magnitud del número de monedas. Es decir, 3 monedas nos dan una masa, 5 monedas nos van a dar otra masa, 7 monedas nos van a dar otra masa. O sea que el valor de la magnitud masa de monedas es una función del número de monedas. Entonces en ese sentido nuestro experimento nos está llevando a esta definición de las variables. Tenemos una variable independiente que es la que manipulamos. En este caso nuestra variable independiente fue el número de monedas, nosotros lo llamamos n, esa es la variable independiente. Y en el otro caso la variable dependiente es la que resulta como consecuencia de la variable independiente. Entonces en este caso la variable dependiente va a ser la masa de las monedas, a las que vamos a llamar m. Entonces con eso hemos definido para este experimento cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este experimento entonces lo que hicimos variar fue cantidad de monedas y lo que resultó fue lo que nosotros observamos en el dial de la balanza, que nos mostró cuál era la masa para cada una de las cantidades de monedas. Y con eso pues dejamos definido el tema de las variables independiente y la variable dependiente, lo que nos va a permitir definir cómo debe ser la tabulación de este experimento.